Esta mañana estamos hablando de superando a los gigantes en nuestra vida. Gigantes, enfrentamos todos gigantes personales, ¿verdad? Y estos gigantes personales son, y todos nosotros somos desafiados en la salud, en la familia. En la familia se enfrentan gigantes terribles. Las familias se enfrentan gigantes terribles dentro de ellas. Relaciones de trabajo, deudas, algo muy típico en nuestra sociedad, pecado, miedo, adicciones, desánimo. Estos son los personales. Tenemos los gigantes nacionales. Los gigantes nacionales, en estos días hemos escuchado, ¿verdad?, estas noticias que nos han entristecido. ¿En qué clase de país vivimos? Pero todo es un reflejo de nuestra naturaleza humana caída, ¿verdad? Violencia de género, violencia vicaria. ¿Cómo es posible que un padre, para vengarse de la madre, tome esta decisión? ¿Verdad? Terrible. Paro, ruptura familiar. Hemos salido de la emergencia sanitaria, pero estamos en la emergencia, una emergencia social. ¿Y qué hace la Iglesia? La Iglesia estamos dormidos. Estamos plácidamente dormidos en las fauces del maligno que dice: todo va bien, tú vives bien, tienes trabajo, todo lo tienes bien. Y ahí estamos tranquilos o sosegados, sin pensar, como dice la palabra, que vendrá el enemigo como ladrón en la noche, no nos va a avisar y entonces tendremos el conflicto. Así que la Iglesia, en vez de tomar en ese momento importante, en la tarea de evangelizar, porque vivimos en un mundo necesitado, la gente necesita. Nosotros tenemos la vacuna que el mundo necesita. Y nos la quedamos en el bolsillo para mi familia y para mí, cuando el mundo no necesita muchas cosas, ¿verdad? Pero necesita el sentirse amado y necesita sentir la presencia de Dios en su vida. Así que la Iglesia tenemos que revitalizarnos para transformar nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos también gigantes mundiales. Ahora hablamos solamente de pandemia, pero hay pobreza. Hay pobreza en todo el mundo, en muchos lugares del mundo. Hay gente que pasa hambre y mueren. Nosotros comemos helados y vivimos a tutiplé, mientras hay lugares en el mundo donde les falta lo necesario para poder vivir. Tenemos enfermedad, tenemos analfabetismo. Hay lugares de que no disponen del agua potable para poder vivir. Y tenemos, pues, el cambio climático. Bueno, podemos decir, solo hay dos actitudes posibles delante de estos problemas personales, nacionales y mundiales. Una es decir, bueno, es que el problema es tan grande que no hay nada que se pueda hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de esta posición? Estamos hablando de problemas gordos. ¿Qué puedo hacer yo? Un muchacho, podía haber dicho un niño. ¿Qué puedo hacer yo, una mujer? ¿Verdad? O podemos decir la otra, es decir, es tan grande el problema que hay que yo no puedo fallar, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser un agente de transformación del mundo. Y es eso de lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que había un texto que nos decía, tengo gafas, sí, que nos decía que Samuel dice: las apariencias engañan, ¿verdad? Recordamos que el profeta fue a ungir al último hijo de Isaí, ¿verdad? Y entonces resulta que este hijo, el padre no le invitó a este evento. Figuraros que en vuestra familia viene el profeta para ungir a uno para que sea rey.
el ungido de Dios, y resulta que a ti no te invitan. Tú a trabajar, a hacer lo tuyo, que tú no entras en la familia. Eso es lo que le pasó a David, ¿verdad? Pero, sin embargo, y cuando el profeta estaba diciendo, porque lo primero que hizo el profeta Samuel, dijo, uy, será este, Eliab. Este no es. Y fue pasando hijos a hijos. Y al final el profeta dijo, bueno, pues ¿son todos estos tus hijos? Y el padre dice, no, tengo uno que está ahí en las montañas. ¿Podemos ver la imagen de cómo se debió sentir David? No se le invitó. Y entonces el Señor le dijo, es el versículo 17, Dulos, dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿vale? Así que no nos dejemos engañar por la presencia de una persona, porque Dios pone el ojo en el corazón, ¿verdad? Entonces nos preguntamos en esta mañana, bueno, ahí tenemos a dos reyes, el rey Saúl y el rey David. ¿Por qué Saúl fracasó como rey de Israel, mientras David, que parecía más débil, tuvo éxito? Vamos a entrar un poquito en la historia y vamos a ver eso que dicen en los papás en la escuela cuando los niños están estudiando, ¿verdad? No te fijes tanto en las notas, fíjate en la actitud que el niño tiene. La actitud es vital para todo. Y vamos a ver que la actitud que nosotros tenemos delante de los gigantes van a marcar la gran diferencia. Podemos ver que ambos recibieron consejo de Samuel, es decir, tuvieron tutores, tuvieron guías, ¿verdad?, que les ayudaron en el camino. Sin embargo, uno aprendía y el otro se escondía, ¿verdad? Uno aprovechó las oportunidades y el otro no, ¿verdad? Los dos, ambos enfrentaron grandes desafíos. En la batalla que nos acaba de leer Richard, ¿quién estaba allí? ¿Estaba Saúl? Estaba. Él era el jefe del ejército. ¿Quién se supone que tenía que haber ido a enfrentarse con el gigante? Saúl. Tenía el título, ¿verdad? Es decir, se le había asignado esta tarea. Sin embargo, había un gigante que nos ha contado Richard, ¿verdad? Que él durante 40 días, mañana y tarde, hacía un trabajo bien astuto. Y es que salía a burlarse de la gente. ¡Venga! ¿Vosotros quién hay? ¡No hay ninguno! ¿Verdad? Cada día ellos iban menguando. Al final resulta que el pueblo de Israel no tenía a nadie para enfrentar al gigante Goliat. Todo el ejército estaban atemorizados, ¿verdad? Y ahí vemos las amenazas. Estas amenazas que escuchamos de la gente. Hay gente que solamente habla en amenazas. Hay gente que solamente infunde miedo. ¿Y qué pasa? Que los escuchamos. ¿Qué fuerza o qué valentía vas a tener si tú te centras y te enfocas en aquellos que no ven en ti el potencial que Dios te ha dado? ¿Tenemos claro que todos tenemos un potencial que Dios nos ha dado? Lo tenemos, Dios nos lo ha dado, pero tenemos que escuchar lo que dice Dios y no escuchar a todos aquellos Eliabs que siempre están diciendo aquello para que no salgamos de nuestros propios problemas o gigantes, ¿vale? Entonces, por tanto, los dos estaban ahí, pero él dijo lo segundo, ahí voy. Los dos, una cosa muy importante aquí, los dos eran grandes líderes, pero como cualquier persona, los dos fallaron, fracasaron, pecaron, erraron el blanco. Ahora, cuando Saúl erró el blanco, cuando Saúl no esperó al profeta
que tenía que haberlo esperado porque él tenía una función, y como que él miró la apariencia y a la gente dice, uy, que se me van a ir, me voy a poner en el lugar que no me toca. En aquel momento, él usurpó el lugar que no le correspondía. Y el profeta Samuel le dijo, has hecho muy mal, lo has hecho muy mal esto. ¿Qué podía haber contestado Saúl? ¿Qué pensáis que podemos contestar cuando de verdad se nos pilla en algo que estamos haciendo mal? Bueno, esta es la opción. David también sabemos que tuvo un fallo terrible, ¿verdad? Se acostó con la mujer del general, hizo matar al general, a Urías, es decir, bueno, hizo un pecado bien gordo y con consecuencias. Sin embargo, uno no se arrepintió y en cambio el otro se arrepintió. Uno miró la imagen, le dijo al profeta Samuel, bueno, a ver, ahora, vale, bueno, no dijo, vale, le dijo a Samuel, sí, me he equivocado, pero por favor, Samuel, delante de la gente que no se note, que yo soy el rey, apóyame, aunque me haya equivocado delante de Dios, apóyame delante de la gente. La apariencia era para él lo importante. Sin embargo, David no, David supo arrepentirse delante de Dios. ¿De qué clase de personas somos? Tenemos la primera pregunta en esta mañana. Espero que no miremos tanto el cómo quedamos delante de los demás, porque a fin de cuentas, por quien tenemos que vivir es delante de nuestro Papá Dios, ¿verdad? Ahí sí que tenemos que vigilar de vivir en su presencia. Y como dice el texto bíblico, si alguno pecare, pues que confiese su pecado, que el Señor es grande para perdonarlo. Vamos al siguiente punto. Las limitaciones de David. Bueno, David tenía muchas limitaciones. Su familia ya hemos dicho que lo ignoró, ¿vale? Su líder, Saúl, también le desanimó. La primera palabra que dijo es, no podrás tú ir, no podrás pelear con el gigante. ¿Te han dicho algunas veces tus padres o tu pareja o alguien cercano a ti, tú, olvídate, esto no lo podrás hacer? ¿Te lo han dicho? Sí. Bueno, pues no tenemos que hacer caso de personas como estas, porque no vamos bien. Os voy a leer lo que popularmente ahora se les enseña a los niños. Dice, si tú te sientes derrotado, ya lo estás. Si te sientes que no te atreve, no lo harás. Si quieres ganar pero no crees poder hacerlo, ya no has ganado. Si crees que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontramos que el éxito empieza con la voluntad. Todo depende de la mentalidad. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte, ni el más veloz. Pero tarde o temprano el que gana es el que piensa que puede ganar. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado este mensaje que nos da la sociedad? Muchos de nosotros lo hemos incluido en la educación de nuestros hijos y constantemente le decimos, tú puedes. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso, porque en un sentido tú no puedes levantar el límite que tienes sobre ti y si tu objeto, lo importante ahí es el objeto de tu fe. Si tu fe está en ti, que tú puedes, pues siento decirte en esta mañana, perdón que os vaya a derramar agua fría sobre vosotros, pero no puedes. Ahora, si tu objeto es el Señor de los ejércitos, Él sí puede. Él sí puede. Así que tenemos que reconducir todo eso que nos gusta tanto de la sociedad para ver que sí puede. Ahora, la fe, entonces, en un sentido, lo que hace es que va mucho más allá de nuestra fe. Si la fe de aquel seguidor de Cristo está apoyada en Dios y Él es el objeto de su fe, entonces tú puedes decir que tú puedes, ¿sí? Es decir, yo, habiendo aceptado al Señor Jesús como mi Salvador,
le tengo en mi vida, yo puedo, porque Él es más que poderoso, Él es más que invencible, Él lo puede todo, porque es Dios. Yo no, ¿verdad? Ahora, estamos de acuerdo en que el éxito viene cuando también el creyente piensa, el seguidor de Cristo, piensa que sí puede. Porque si tú puedes, que con Dios puedes librar todas las batallas, como nos ha leído Richard, con el Señor puedo librar todas las batallas, si tú puedes, que con Él puedes, entonces tú podrás. Pero si tú piensas que con el Señor en tu vida tú no puedes, entonces ¿qué va a pasar? Que tú no podrás. Y tendrás al Todopoderoso. Es increíble, ¿cómo podemos tener al Todopoderoso y pensar que no podemos? ¿Verdad? Así que, en un sentido, venían de trasfondos diferentes y, evidentemente, el muchacho, el David, no había ido nunca a la guerra, no estaba adiestrado. Pero él tuvo un entrenador personal. Lo tuvo cuando nadie le veía. Su entrenamiento personal, como se nos ha leído, fue cuidando las ovejas. Él estaba ahí entrenándose y con el poder de Dios que estaba en él pudo, has dicho que pudo librarse de un león. ¿Y de qué más? ¿De un oso? ¡Oh! ¡Tela! Este chico, en el sitio que nadie le veía, él cogió valentía y fe. Él sabía que Dios estaba con él. Por tanto, cuando se vio en medio de la batalla, ¿verdad? Todos estaban atemorizados. Sin embargo, él no había tenido estos pensamientos negativos en su mente. Él venía de otra realidad. El entrenamiento personal que él había tenido con Dios, él había visto que Dios era real y que de él salían unas cuestiones imposibles. ¿Podéis vosotros matar a un león o a un oso? ¿Podéis? No, fue porque el Señor estaba con él. La pregunta en esta mañana es, ¿tú tienes un entrenador personal? Si tú tienes un seguidor, eres de Cristo, tú tienes un entrenador personal y este es Él. El Espíritu Santo es nuestro entrenador personal, Él nos va ayudando en todo, es nuestro ayudador. Somos capaces de enfrentar cualquier obstáculo en el mundo, no hay gigantes si tenemos en nosotros al Señor. Por tanto, David rápidamente se negó al rechazo que había tenido de Eliab. Eliab ahí está muy bien para ver en familia, porque hay que ver los hermanos a veces cómo saben poner la zancadilla, ¿verdad? Los hermanos a veces, entre ellos, se llevan muy mal. El hermano mayor le dijo a David, oye, ¿qué intenciones tienes? A ver, aquí has venido, ¿dónde has dejado las ovejas? Oye, aquí has venido, a ver aquí, ¿y quién te crees que eres? Es decir, oye, nada positivo. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Se separó de él. No lo quiso escuchar. No lo escuches. Si hay alguien que está atormentando en tu pensamiento, no eres capaz, no podrás, no sé qué, no lo escuches, aléjate de él. David, delante del obstáculo, como que había tenido su entrenamiento personal, sabía que Dios estaba con él, él dijo, yo puedo. No hay nadie que pueda, yo puedo. Entonces, Saúl dijo, venga, pues ¿cómo vas a ir? Un muchacho, pero qué ridiculez, con este bravo gigante de 3 metros. ¿Cómo vas a ir? Le quiso poner encima una armadura que, ¿os podéis imaginar cómo le sentaba la armadura a un muchacho? No se podía ni mover, era una cárcel para él, era una limitación. Y él tuvo que decir, sácamelo porque esto no es, yo tengo un entrenamiento personal. Y el Señor me ha entrenado ¿en qué? Con la onda. Él usó todo lo que el Señor durante el tiempo le había entrenado. Y ahí tuvo su victoria. El Señor nos está entrenando con dificultades en la vida que pensamos que son como pérdidas de tiempo, pero no son pérdidas de tiempo, es un entrenamiento personal. El Señor nos está poniendo en frustraciones, de trabajo, en situaciones a lo mejor de parejas, de matrimonios que se han roto, en enfermedades, en muchas situaciones que nosotros no le vemos el sentido, pero estamos siendo entrenados. David fue entrenado y él pudo ser luego un líder
un líder con un impacto terrible, no solamente en su familia, sino también en su ejército y en la nación. Y vamos a verlo. Y por tanto, por último es, confía en Dios, que es 1 Samuel 17, 33. Él sabía una cosa muy importante. ¿Tú sabes que Dios está contigo? Si tú no tienes seguridad de que Dios está contigo, oye, esto es lo más importante en la vida. La gente está muriendo de pandemia, hay accidentes, hay muchas cosas. Tú tienes que saber con certeza que tu fe está puesta en Jesucristo, no en tus obras. Fijémonos que los dos fallaron, y fallaron ¡guau!, de forma visible. Todos fallamos. Si tu fe está puesta en tus obras, en que tú puedes, siento decirte que resbalarás. Es así. Pero si tu fe está puesta en el Señor y en el amor incondicional de Dios que no cambia, entonces tú vas bien, ¿vale? Por tanto, Dios nos ha dotado de todo, del Espíritu Santo, de nuestro entrenador personal, ¿verdad? Y veremos ahora una serie de cosas. Vamos al siguiente punto. David fue capaz de llegar lejos a pesar de las circunstancias. Vamos a ver por qué. Una parte muy importante. Se enfocó en aprender y en crecer a nivel personal. Mira, si tú llevas poco en el Señor, oye, no pierdas comba. Da igual lo que tú veas a tu alrededor, tú aprende y crece. Porque cuando tú tengas el gigante y el problema, tú estarás capacitado. Ahí está la cuestión. Si tú no aprendes, si tú vives de algo que has escuchado, de lo que te han transmitido, no sé qué, no sé cuántos, cuando tengas el gigante en tu vida, tú flaquecerás. Por tanto, esto es vital. Esto es una decisión que cada uno tenemos que tomar. No la puede tomar la Iglesia. Yo no puedo tomar la responsabilidad de que tú crezcas. Esto es tu responsabilidad. Tú tienes que saber, tienes que estar seguro de que tú estás en Cristo y que eres hijo de Dios y que por tanto da igual que pase un coche por encima tuyo, tú cierras los ojos aquí en esta tierra y vas delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo puedo decir con tanta confianza? Porque el Señor lo ha dicho en su palabra y yo la creo. ¿Vale? Es eso. Es algo que no puedo hacerlo yo por ti, lo tienes que hacer tú por ti mismo. Vale, entonces, el impacto veamos solamente un momentito este entrenamiento personal que tuvo David, ¿verdad? Ahí para los jóvenes, dice jóvenes y niños, ¿vale? Tuvo un entrenamiento con Dios, ¿vale? Nadie le veía, ¿verdad? Pero Dios le estaba tratando. Él estaba desarrollando una relación con el Dios Padre, ¿Y qué pasa? Que él cantaba, alababa, oraba, hablaba con Dios, en estos lugares donde nadie le veía. ¿Qué pasó? Que él, aunque era muchacho y era niño y era joven, a los ojos de los demás, él se hizo grande por dentro. Su fe creció. Este es el punto. El punto en el día de hoy es la fe. Y entonces él sabía, que es lo más importante, que Dios estaba con él. Podía ser un muchacho, pero sabía que Dios estaba con él. Si tienes, ¿vale? Y esta es la razón. Entonces, vale, vamos ahí. Entonces, el impacto. Hemos visto que estaba el ejército con la moral hasta los suelos. Pero cuando vieron que David mató al gigante, le cortó, le puso en alto, la moral de todo el ejército subió. Y entonces dijeron, pues de verdad estamos en el favor de Dios, Dios lucha nuestras batallas. Y entonces él pudo levantar la moral del ejército, él también levantó el ánimo de la nación. Es decir, la nación de Israel, que estaba subyugada por los filisteos y decaída, parecía que no tenían un Dios todopoderoso, entonces levantó el ánimo. ¿Gracias a quién? A una persona que dijo, yo puedo, con el poder de Dios. ¿Sí? Por tanto, este es un poquito el mensaje de hoy. Hay situaciones gigantes y más. Así rápidamente, hay situaciones gigantes que tú solo no puedes afrontar.
Por eso necesitas de los demás. Si tú estás pasando por una situación difícil, Dios no ha dicho que tienes que ser un llanero solitario, que tienes que ir por libre. Dios te ha puesto en comunidad, te ha puesto en una familia de la fe. La familia de la fe no somos que estamos ahí, no sabemos nada de nadie, no. La familia de la fe es vital para cuando pasamos problemas. Sabemos qué bueno es saber que cuando tienes un problema grave, tienes gente orando por ti. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo la gente que tiene fe te llama y te dice, oye, yo lo he logrado, tú lo puedes lograr? Ahora vamos a ver la importancia de las palabras. ¿Qué palabras tenemos? ¿Tenemos palabras de ánimo o tenemos palabras de mejor te hubieras callado, tío, ya, vale, para? Sino porque somos correctos, algunas veces de verdad hay personas que nos dirían, stop, no sigas por ahí, no vayas contándome todos los desastres que le han pasado a muchas personas, porque yo y Dios estamos en ello, ¿entiendes? Dios está conmigo, esto es lo que marca la diferencia. Tengo una vecina, amiga, Esperanza, que nos va muy bien, que ella también la han encontrado en esta prueba que se hace ahora, que una prueba de detección de sangre en heces, le han detectado un cáncer en colon, ¿verdad? Ella no lo hubiera sabido, gracias a esta prueba, ella se ha hecho la prueba y entonces han podido detectar. Bueno, total, que la han operado muy bien, pero luego le han dicho que como que el título es cáncer, entonces ella tiene que pasar unas sesiones de quimioterapia. Bueno, ella, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hemos escuchado cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de quimio, cuando ahora hablamos de radio? Pues ella ya se asustó. Pero rápidamente la doctora le dijo, oye, podemos empezarla mañana. Ya no le dio tiempo de pensar, ¿verdad? Y entonces ahí está. Y dice, hay gente, ella me ha dicho, hay gente que solamente me está todo el día, es que no los puedo soportar, es que no podemos. Nuestro lenguaje, nuestras palabras son vitales. Las palabras de los mamás y los papás a los hijos son vitales. Tenemos que tener palabras de aliento, de estímulo, de motivación, ¿verdad? Y eso es lo que hizo este tal amigo Jonathan. Conocemos la historia, tenemos que escucharla, tenemos que aprenderla. Tuvo un amigo fantástico. ¿Quién no quiere tener un amigo como Jonathan? ¿Verdad? Un amigo incondicional, un amigo que en todo momento, figuraros, su padre era Saúl, el reinado tenía que ser para Jonathan, sin embargo él apoyaba a David con sus palabras, lo tenía, no solamente con sus palabras, también con sus acciones. Veamos la historia, hoy no podemos ir porque se nos pasa el tiempo, pero fue un amigo que ahí estuvo comprometido con él, ¿verdad? Cuando su padre le quería matar, sabemos que el Saúl no se las andaba con chiquitas. Me quieren quitar el trono, hay que matarlo, hay que eliminar el obstáculo, ¿verdad? Su hijo podía haber dicho, oye, pues es que yo estoy en la línea de sucesión, por tanto, eliminemos el obstáculo. Pero no, él apoyó a Jonathan, lo apoyó tanto que él renunció a su estatus, es decir, a su hijo de rey, para ayudar a que David pudiera llegar al trono. Así que David de ninguna manera hubiera podido llegar al trono si no hubiera sido por una persona como David. ¿Tenemos personas que nos alientan con palabras? ¿Somos de las personas que alentamos con palabras o somos personas que estamos poniendo miedos a los demás? Necesitamos personas que hablen bien, que tengan fe, porque lo que no he dicho es que algunas veces en esta mañana pensamos que todo es una cuestión de fe, de valentía, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, ¿verdad? El Señor contigo está. Pero no es una cuestión de valentía, es una cuestión de falta de fe. La falta de fe dice, en este problema tan gordo, ¿el Señor me ayudará? ¿Estará presente? ¡Ay! A lo mejor el Señor no me ayuda, a lo mejor la amenaza que me han hecho me va a pasar. Pero ¿qué dice la fe? ¿Qué dice la fe? La fe dice, sí,
Sí, el Señor va a estar conmigo. El Señor me va... Si viene la amenaza, el Señor me va a capacitar. El Señor me va a sacar adelante. Eso es lo que dice la fe. Por tanto, ¿somos personas de fe o somos personas de miedo y con poca fe? ¿Verdad? Aplicación. Todos tenemos un potencial. Todos tenemos un potencial para marcar una diferencia en el mundo donde vivimos. Nuestro verdadero propósito en la vida es ser agentes de cambio en el mundo. Este es el propósito de Dios. No tengas un Dios en una cajita pequeñita, ahí. Este es mi Dios, esto, lo mío, mi casita. Este no es Dios. Dios es grande, es increíble, no tiene obstáculos. ¿Verdad? Tenemos que crecer en cómo es Dios. ¿Eres consciente de tus limitaciones? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes qué limitaciones tienes? ¿Sabes qué limitaciones tienes que trabajar? ¿Cuál es tu actitud? La actitud importante hacia los líderes de la Iglesia, que en un sentido el Señor ha puesto, porque sabemos que dice la palabra que el Señor ha puesto a pastores y maestros para entrenarnos, para que tengan la valentía de poder decir, no vas bien por aquí. Si alguien tiene esta osadía, esta valentía, oye, todos queremos quedar bien, pero si alguien tiene la valentía, la osadía de decir, mira, de verdad, no vas bien por ahí, tienes que crecer espiritualmente, ¿verdad? Esto no tiene precio, eso es lo que ha dejado el Señor. Has asumido la responsabilidad de levantar a otros con palabras, sobre todo en las casas. Mamás, papás, ¿qué es lo que habláis a vuestros hijos? Tenemos que levantarlo con palabras y acciones. No prefiramos a uno más que a otro. No hagamos estos daños que se hacen en las familias, viendo solamente, enfocándonos en uno y dejando al otro. No, porque Dios dice que ve el corazón. Eres bastante humilde y mostrarte vulnerable cuando estás en una dificultad, en un problema, en un conflicto. Siempre lo queremos esconder y dejar que los otros te arropen y te digan, ánimo, venga, adelante, podrás, lo harás, el Señor está contigo, oraré por ti, me comprometo a orar por ti cada día. Yo le he dicho a esta vecina mía, a La Esperanza, que me encanta verla, porque cuando lo veo ya lleva 3 dosis de quimio, ella. Y está genial, se va a jugar al pádel. La médico le dijo, tú puedes hacer todas las cosas de casa. Las cosas de casa sí, pero jugar al pádel no. Y ella dijo, bueno, puedo hacer las cosas de casa y no puedo jugar al pádel, a ver cómo se entiende. Y yo, no, puedo también, ¿no? Así que ella va al pádel con la quimio 2 veces por semana. Dice que esta semana va a ir 3 veces. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero yo le he dicho que oraré por ella. ¿Verdad? Hay que orar por las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Para que puedan conocer al Señor Jesús. Muy bien. Por tanto, conclusión. Tómate la decisión de crecer a nivel personal. Tienes que estar en un grupo, tienes que conocer la palabra, tienes que interactuar con los demás. Dios ha provisto de pastores maestros para enseñarte. Es lo que hay. No mires, mira que son entrenamiento personal. Y hay gigantes en la vida que no podrás cambiar. No podrás cambiar, hay algunas cosas que no podrás cambiar. Pero confía en que el que vive en ti, Él es poderoso y Él puede. ¿Sí? Que el Señor nos ayude en esta mañana